Antes de iniciar la clase de hoy, quisiera consultar a todos los asistentes si llegaron a revisar la hoja de cálculo del día de ayer, perdón, de la semana anterior, ¿no? Si llegaron a revisar también la información que se les remití por intermedio de acá de los organizadores. No sé, quizás algún comentario antes de iniciar. Bien, sus consultas los van haciendo por medio del chat, ¿no? Y luego al finalizar la presentación las resolveré, las contestaré, por favor. Ya, bien, lo importante, como les decía la semana anterior, lo importante del tema es, pues, radica eh, en la importancia, ¿no?, de la demarcación horizontal respecto a las pinturas viales, ¿no?, en la seguridad con los usuarios, ¿no? Entonces, el día de hoy eh, vamos a tocar, es un tema realmente muy importante, ¿no? Que a todos a veces nos causa un un poco de, un poco de duda, por así decirlo, entre tal o cual producto utilizar en nuestra señalización horizontal. En el mercado actualmente tenemos los productos más utilizados son las pinturas acrílicas base solvente y las pinturas acrílicas base agua, ¿no? Entonces, el día de hoy, al finalizar la clase, debemos comprender cuál cuál, las características de cada uno, ¿no? Y ustedes deben estar capacitados para elegir de acuerdo al proyecto en que están desarrollando, ¿no? Eh, Podemos escuchar en el medio comentarios como tal pintura es buena, tal pintura es mala, pero en realidad eh, no solo debemos de fijarnos en comentarios a veces un poco ligeros, sino antes de haber probado el producto. Me hubiese gustado que el día de hoy se encuentren los fabricantes, ¿no?, técnicos de laboratorio o los ingenieros químicos o personal que se dedica a la formulación de los productos. Porque es importante que ellos sepan nuestras necesidades, ¿no?, para que enfoquen la calidad de sus productos al cumplimiento, pues, de la normativa, ¿no? Y el producto, pues, tenga el mejor performance en nuestras vías, ¿no? Bien, vamos a continuar. En la siguiente, bien, dentro de las pinturas, ¿qué nos dice el MTC? El MTC, el Manual de Pinturas para Obras Viales, nos indica dos cuadros de las características principales de cada pintura. Por ejemplo, los más resaltantes son el requerimiento de la pintura base agua y los requerimientos para la pintura base solvente. Por ejemplo, en el tema de densidad, el MTC nos indica que para la pintura base agua debemos tener una densidad mínima de 1.59 gramos por centímetro cúbico. En el caso de las pinturas base solvente, nos indica la densidad de 1.40 y 1.36 centímetros gramos por centímetros cúbicos, en el caso de las bases solventes. Como se darán cuenta, por el tema de la densidad, las pinturas base agua son más densas. Si ustedes han notado en campo, estas pinturas, pues un balde pesa alrededor de 35 kilos, mientras que la base solvente pesa alrededor de 30. Hay una diferencia de 5 kilos en peso. Justamente esta diferencia en peso es lo que a una pintura, a la pintura base agua, le da, por así decirlo, un mayor rendimiento, cumpliendo la normativa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Eh, Acá en la presentación pueden ustedes ver la comparación, ¿no? Y yo el más resaltante, como les digo, es para mí la densidad de los productos, ¿no? Yo creo que si tenemos una buena densidad, eh, unos buenos el material o sustancias aglutinantes, ¿no?
vamos a tener una pintura no solo de un buen espesor, sino va a ser una pintura muy durable, ¿no? Bien, continuamos. Es algo importante también que actualmente, como les decía en la clase anterior, las pinturas base agua pues son más amigables con el medio ambiente. Inclusive operativamente, ¿no? En campo, por así decirlo, ¿no? Tenemos menos riesgo de contaminación con nuestros técnicos, ¿no? Eso logra pues eh, que el personal que trabaja en ello pues esté exento de cualquier contaminación e intoxicación. En el caso de las pinturas base solvente no es el caso, porque las sustancias son altamente volátiles y altamente intoxicantes, ¿no? Y adicionalmente a ello, pues uno es inflamable y el otro no es inflamable, ¿no? Eh, Sin embargo, es importante también si bien es cierto, las pinturas base agua son un poco más exigentes en el tema de los equipos de aplicación, ¿no? Eh, los que ya trabajamos en este ámbito, pues sabemos que utilizar una pintura base agua, la limpieza en los equipos, ¿no? El cuidado en los materiales, el colado, la remoción de ellos es más delicado, ¿no? Bien, como les indicaba, el conocimiento de las ventajas y desventajas de las pinturas viales es muy importante porque se encuentra directamente relacionado a el tiempo de secado, apertura al tránsito, condiciones de la superficie aplicada, reacción pintura superficial fáltica, textura superficial, entre otros factores, ¿no? En realidad, las pinturas base agua, pues por lo general tienen un tiempo de secado menor a las pinturas base solvente, bajo ciertas condiciones de humedad, temperatura, o clima en general, ¿no? Debemos conocer cada una de estas, como les indicaba la semana pasada, para saber qué producto utilizar de acuerdo a las condiciones y el lugar donde se va a aplicar, ¿no? Por ejemplo, las ventajas de la pintura base solvente. ¿Cuáles son las ventajas? El porcentaje en volumen de sólido como característica es un 50%. Eso quiere decir, si usted aplica a 18 mils en húmedo, teóricamente debe quedar en 9 mils, por así decirlo. Tiene una densidad de 1.40 gramos por centímetro cúbico. Bien, una de las ventajas de la pintura base solvente es que tiene una mejor adherencia en superficies contaminadas por residuo de polvo, o sea, suciedad, ¿no? Los diluyentes emblandecen a la superficie asfáltica. Este efecto, por un lado, mejora la adherencia, pero incrementa el tiempo de secado, ¿no? El hecho de que la pintura base solvente emblandezca el asfalto, ¿no? Al ser aplicado, le da una mejor adherencia, por así decirlo. Pero tenemos un efecto adverso, ¿no? O el tema del emblandecimiento, que más adelante vamos a ver. ¿Cuál es otra ventaja? La retroreflectividad inicial para pintura de color amarillo son menores a 270 milicandelas, ¿no? El tiempo de secado duro oscila entre 30 a 60 minutos o más, dependiendo de las condiciones ambientales y los espesores de aplicación. Ahí acá hay un tema importante. Normativamente, si ustedes han hecho el cálculo en su hoja Excel que se les compartió la clase anterior. Entonces, si ustedes van a cumplir la normativa, la base solvente debe tener un espesor aproximadamente de 20 mils en húmedo, ¿no? Ese espesor, si ustedes logran ejecutar en campo, como tiempo de secado, de verdad, en algunos casos, si tenemos un día soleado, se va a incrementar, ¿no? Uno cree que cuando el día es soleado, el tiempo de secado disminuye. Mentira, ¿no? El tiempo de secado, cuanto más espesor sea tenga la aplicación, el tiempo de secado va a ser mayor, ¿no? Y sobre todo cuando hace sol, ¿qué vamos a, qué es lo que va a ocurrir, qué efecto va a generar el sol sobre
la superficie aplicada. Va a generar que va a crear una pequeña capa superficial, ¿no? Lo va a secar y finalmente esa capa va a impedir que la que está abajo hacia el contacto del pavimento seque, seque o los solventes puedan salir hacia el espacio, ¿no? Y curiosamente, pues en el sol se puede notar que se crean ampollas, ¿no? La densidad permite la aplicación con equipos menores, con adición de microsferas por gravedad. Efectivamente, ¿no? Como son pinturas base solvente, tienen densidades menores, pues al aplicar las esferas de vidrio o microesferas para lograr la retroreflectividad, existe mayor posibilidad de anclarlas por gravedad, ¿no? El otro punto importante que son los diluyentes y solventes permiten una capacidad penetrante, ¿no? Como les dije, por ser finos, ¿no? Por la densidad menor, perdón, los diluyentes y solventes lo que le permiten dar una trabajabilidad a la pintura, ¿no? Pues estas traspasan cualquier capa de contaminante, ¿no? Y se adhieren al asfalto. También se puede aplicar sobre pintura existente sin mayor inconveniente. En este caso, la pintura base solvente no puede ser aplicado sobre una superficie húmeda. Por las características químicas del producto, por su composición química, recordemos pues, ¿no? Que estas repelen al agua, ¿no? Entonces, ¿qué eso quiere decir? Que si nosotros tenemos después de una lluvia, tenemos que esperar que la superficie esté totalmente seca, libre de humedad, ¿no? Para eso se lleva unos controles, ¿no? De humedad, de temperatura, ¿no? Las cuales nos indican que ya podemos aplicar. Y más importante de ello es observar cómo está la superficie, porque podemos tener dentro de los intersticios, ¿no? De la capa granular superficial, no podemos encontrar de repente cierto grado de humedad, ¿no? Entonces, eso no se puede permitir durante la aplicación. Lo que va a lograr, si en algún caso lo aplicáramos, vamos a crear que el agua prácticamente evite la adherencia de la pintura hacia el asfalto. No sé si hasta acá tienen alguna consulta. Eh, Vamos a ver ahora cuáles son las desventajas de la pintura base solvente, ¿no? La pintura base solvente, por un lado, son miscibles con el asfalto. O sea, al ser miscible con el asfalto, ¿esto qué ocurre? Primero, la pintura, si el asfalto no tiene un suficiente, si no ha tenido un tiempo suficiente para su curado, ¿no? Estos residuos del asfalto van a tornarlo un poco opaca a la pintura, ¿no? Van a correr del blanco, va a pasar a un blanco oscuro, a un blanco con tendencia a negro, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, justo por ser miscibles, esto crea una superficie blanda que permite el hundimiento de las microesferas durante el tránsito vehicular. O sea, cuando ustedes aplican en espesores, ¿no? Lo que, en los espesores que indica la normativa, vamos a lograr emblandecer al asfalto, ¿no? O sea, el asfalto, que tenemos un asfalto envejecido, ¿no? Ya, por así decirlo, eh, que es un poco, ustedes saben que el asfalto con el tiempo se va envejeciendo, se vuelve más rígido, más fracturable, por así decirlo, ante los esfuerzos, ¿no? Aun cuando el asfalto es viejo, ¿no? Ha envejecido, la pintura base solvente lo emblandece esa superficie, ¿no? Si ustedes cogen un corta uñas o una cuchilla o algún elemento punzocortante y después de aplicar la pintura base solvente, la hincan en el asfalto, ustedes se van a dar cuenta que van a lograr remover tanto la pintura como asfalto en estado blando, ¿no? Entonces, si eso ocurre, cuando las microesferas
se encuentran adheridas a la pintura, prácticamente están apoyados sobre una superficie blanda. ¿Esto qué va a ocasionar? Que cuando se abra el tránsito, ¿no? Estas pues se hundan. Más adelante vamos a ver pues la evidencia de ello en un análisis microscópico, en un proyecto en particular, ¿no? El cual pues y afecta enormemente a la retroreflectividad. Si, por así decirlo, si ustedes han dejado, miden la retroreflectividad inicial en una pintura base solvente de 270, en un mes es posible, si lo han aplicado bien, es posible que tengan menor a 100 o 90. Obviamente esto depende del volumen de tráfico, de la geometría de la vía, entre otros factores. No solamente la durabilidad tiene varios factores en los cuales hay que tomar en cuenta, ¿no? No podemos hacer una comparación que cuál dura más o cuál dura menos, o cuál es el tiempo de duración de una pintura base solvente. Como les digo, va a depender de las características locales donde van a ser aplicadas, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, la retroreflectividad está asociada a la posición en que son dejadas las esferas de vidrio, ¿no? En el caso de una de las desventajas también de la pintura base solvente es el tiempo de secado supera los 30 minutos. Esto afecta el rendimiento del equipo de trabajo y también incrementa el tiempo para la apertura del tránsito. A veces tenemos vías que son reducidas, vías con una geometría complicada, sinuosa, ¿no? Donde no es posible pues liberar el tránsito durante ese tiempo, sino que hay que esperar porque luego los vehículos echan a perder todo el trabajo de demarcación, ¿no? Como les digo, la aplicación puede ser la mejor, pero si el tiempo de secado no es el adecuado, podemos afectar a la calidad del trabajo, ¿no? Otro tema importante de las desventajas de la pintura que es que los contenedores son metálicos, latas, ¿no? Esto genera un gran volumen de residuos y un costo adicional por la eliminación, ¿no? En un relleno sanitario, ¿no? Este material, por así decirlo, los residuos de los contenedores, ¿no? Eh, Inclusive, si son en volumen, el mismo volumen de pintura es el mismo volumen de residuos, ¿no? Y de verdad es un tema para lograr eliminarlos, ¿no? Tenemos también una de las desventajas es la mayor exposición del personal a solventes y contaminantes, ¿no? Si se aplican espesores superiores a 18.000, el secado es lento, ¿no? Justamente porque les decía, superficialmente en la capa aplicada se forma una especie de nata que atrapa a todo el sistema, ¿no? A todo el espesor de la pintura. Cuando hace sol, inclusive, se generan las ampollas. ¿Por qué? Porque los solventes intentan romper esa capa superficial y al encontrarse atrapados, pues generan presión y se generan, por así decirlo, pequeños glóbulos en la superficie, ¿no? Que luego revientan, ¿no? O explotan, ¿no? Entonces, inclusive al generar estos globos, ¿no? Eh, Afectan también a la adherencia, ¿no? Porque se levantan en forma de una película, ¿no? Que se separa del asfalto, ¿no? Porque debido a la generación de la presión de los gases que intentan salir al medio ambiente. También cambia de tonalidad aplicada en pavimentos nuevos por la miscibilidad con los residuos propios del curado del asfalto. Este puede ocasionar en algunos casos que las coordenadas cromáticas de la pintura puedan salir, ¿no? Del polígono de color, ¿no? Entonces es importante ello, en una aplicación siempre es importante hacer unas pequeñas pruebas, hay veces al inicio, ¿no? Y también es un producto altamente inflamable que que hay que considerar dentro a veces de de los planes de emergencia, ¿no? A un posible incendio, ¿no? Bien, esas son las ventajas y desventajas de las pinturas base solvente, ¿no? Ahora vamos a ver el tema de las pinturas base agua, ¿no?
La ventaja de la pintura base agua. Bueno, las características principales, por así decirlo, tiene un sólidos en volumen del 60%, una densidad superior a 1,60 gramos por centímetro cúbico, ¿no? Estas pinturas, por así decirlo, referencialmente, si nosotros la aplicamos a 20 mils en espesor húmedo, teóricamente vamos a tener 12 mils en seco, ¿no? El porcentaje de volumen en sólidos es el 60%. Es importante para el espesor considerar el porcentaje de sólidos en volumen y no el porcentaje de sólidos en peso, ¿no? Bueno, como ventaja, tiene buena adherencia en superficies limpias, ¿no? En marcas alejadas a los residuos sueltos contaminantes, por así decirlo. En las vías nacionales, las marcas que menos se contaminan por polvo, por así decirlo, ¿no? Son las marcas que van en el eje de la vía. Usualmente estas marcas que van en el eje de la vía casi no es necesario una limpieza, por así decirlo, ¿no? Siempre se limpia, obviamente, con un motopulverizador, a presión, con aire, ¿no? Hay distintas formas, ¿no? O mecánicamente, pero la limpieza, el trabajo mayor son en las marcas laterales, ¿no? Como entenderán, se encuentran más próximos a los elementos contaminantes, ¿no? Es producto de la precipitación, producto del material que se encuentra en la berma, esta se contamina, ¿no? Entonces ahí nuestro nivel de limpieza durante la aplicación tiene que ser mayor. En el punto 3, la retroreflectividad inicial para el color amarillo puede llegar hasta 370, ¿no? Hasta 350, 370 en un inicio, ¿no? Luego este valor va cayendo conforme la marca va deteriorando o las microesferas se van desprendiendo, ¿no? El tiempo de secado de secado duro oscila entre 15 a 30 minutos, dependiendo de las condiciones ambientales, ¿no? Los envases, los embaldes, baldes plásticos y cilindros son reutilizables en las operaciones a veces de mantenimiento. El volumen de residuos es mínimo, porque los baldes se pueden apilar como se apilan pues los vasos descartables, ¿no? Uno sobre otro, después de utilizarlo, ¿no? Y eso pues en un proyecto, hay veces donde no tenemos un espacio donde almacenar ello, pues la reducción de ese volumen de residuos es importante, ¿no? Otra de las ventajas es que se pueden aplicar sobre pintura existente. No hay ningún problema. No necesitamos remover la pintura existente, ¿no? Hay que tener en cuenta también, en este caso, cuando ya la demarcación, pues, ya ha tenido existen zonas donde se puede evidenciar la demarcación que tiene varias capas, ¿no? Entonces, hay veces ahí sí es importante remover cuando la marca existente, pues, por así decirlo, se está desprendiendo en forma de láminas, ¿no? El cambio de tonalidad es menor en pavimentos nuevos, ¿no? El, en pavimentos nuevos, obviamente, porque la base de agua no es miscible con el asfalto, ¿no? No son, aun cuando se logra una adherencia, no son compatibles, ¿no? Es difícil que una base de agua no emblandezca el asfalto, ¿no? El punto 8 es recomendable para la demarcación temporal en pavimentos nuevos. No se ha evidenciado que cuando tenemos pues el pavimento nuevo, a veces tenemos que aplicarlo en caliente, ¿no? Superándole los 50 grados, ¿no? Entonces acá tenemos que es poco el, el, el efecto o el cambio de tonalidad, ¿no? En pavimentos recién construidos, ¿no? O que se encuentran en una etapa caliente, ¿no? El punto 9, tenemos una menor exposición a solventes y contaminantes, ¿no? Y también es un producto no inflamable, como les decía, ¿no? No tenemos peligro de incendio por el almacenamiento del producto.
lo que sí ocurre con la base solvente, ¿no? Las desventajas de la pintura base agua, eh, algo importante también que no está en la lista de los mencionados, es pues que también se pueden aplicar con la superficie, por así decirlo, húmeda, ¿no? Eso no quiere decir que la superficie tenga pequeños charcos de agua, ¿no? Un estado húmedo, después de una lluvia, después de haberse secado, de repente existe todavía como humedad, más no como acumulación de agua, sí es posible aplicarlo y no va a haber ningún problema mayor de desprendimiento. Pero por lo recomendable es que se espere igual que seque, ¿no? La superficie. Dentro de las desventajas de las pinturas base agua, la adherencia se logra con limpieza rigurosa de la superficie. Hay veces tenemos zonas urbanas que necesitamos aplicarlos. A veces me llaman, me dicen, Francisco, la pintura no funciona, ¿no? Tal o cual marca es mala, ¿no? ¿Por qué? Le digo, ¿no? Porque hemos pintado la zona urbana hace una semana y hoy tenemos que volver a pintarlo. Y los consulto y les digo, a ver, indícame, explícame cómo lo aplicaste, ¿no? Entonces llegamos a veces a la conclusión que la aplicación es mal, ¿no? O no es o es inadecuada para esa zona, ¿no? En las zonas urbanas de la limpieza tiene que ser mayor, ¿no? Tiene que ser con mayor precisión, con mayor énfasis, ¿no? Si se aplican espesores excesivos a 18 mils, se generan microfisuras o el craqueado de la película, ¿no? Entonces, las pinturas base agua, por así decirlo, son entiendo que tienen un nivel de, eh, de dilatación, por así decirlo, menor que la pintura base solvente, ¿no? Frente a los cambios bruscos de temperatura, si estos son aplicados en espesores superiores a 18.000, estas pues se fisuran y al fisurarse originan que las microesferas no puedan ser removidas al momento durante la intersección del neumático versus marca, ¿no? El tiempo, existe también un tiempo adicional para agitar y colocar la pintura, ¿no? Para evitar la presencia de partículas o grumos, ¿no? En las pinturas base agua necesitan una mayor agitación comparado con las pinturas base piel, ¿no? Necesitan que se remuevan para que se homogenice el producto, ¿no? Y esta durante la aplicación, pues, estén homogéneas, ¿no? O las boquillas de la pintura, de las pistolas, pues no logren alguna obstrucción, ¿no? Durante la aplicación. La frecuencia de limpieza de los filtros, por ejemplo, de las pinturas base agua, nosotros las limpiamos cada 500 metros cuadrados, por así decirlo, ¿no? Cada 5 kilómetros, para una marca de 10 centímetros, ¿no? Es recomendable. ¿Por qué? Porque y es recomendable también utilizar utilizar un filtro de malla número 30 para ROAD láser, ¿no? Para equipos de alto rendimiento, ¿no? Porque esto, como les digo, la limpieza de estos filtros, pues, debe ser constante, ¿no? Eh, es importante porque hay veces decir, no, ya pinté 5 kilómetros, me falta uno. Por avanzar un kilómetro más, podemos echar a perder los filtros, ¿no? Pero si limpiamos los filtros en 5 kilómetros y los volvemos a utilizar, nos puede dar para 5, 5, 5, por así decirlo. Pero si es por querer ganar más metrado, no realizamos la limpieza de los filtros, pues estas se obstruyen y se deterioran, se rompen sobre todo, ¿no? La lluvia antes de los 15 minutos desde la aplicación puede afectar la demarcación. Efectivamente, si uno está pintando y no tomó sus previsiones, no paró en el momento oportuno, todo lo que hayas pintado hace 15 minutos puede ser afectado, ¿no? La densidad superior a 1.60 gramos por centímetro cúbico reduce la capacidad penetrante del producto. Esto quiere decir que, por ejemplo, si nosotros aplicamos sobre polvo, prácticamente se va a formar
vamos a tener entre la pintura y el asfalto, va a haber una capa fina de polvo que la pintura no va a lograr penetrar y llegar hasta la superficie de asfalto. Y por consiguiente, estos se van a levantar en forma de láminas, ¿no? O en forma de costas, ¿no? El otro punto es que no se garantiza el anclaje de la microsfera con equipos line láser con adición de microsferas por gravedad. En el país existen muchos, muchas personas, muchos pintores, muchos que se dedican a la señalización horizontal, pero no tomamos en cuenta las características de la zona de trabajo, ¿no? ¿Por qué les digo? Yo tengo una experiencia, por así decirlo, una buena aplicación, segundo, por así decirlo, yo en un proyecto no limpio, ¿no? Entonces, esa pintura probablemente me va a durar máximo un mes, ¿no? Máximo. Primero, es posible que a partir de una semana se empiecen a levantar en forma de costras y en un mes la pintura desaparezca totalmente. Pero si yo invierto en la limpieza de la superficie a pintar, es posible que esa pintura dure más de un año. De verdad, la diferencia y el éxito de un proyecto, de una demarcación, de una señalización con pinturas viales, ¿no? Va a depender, muy importante, ese es el factor de aplicación, ¿no? A veces me llaman, me dicen, Francisco, tengo este problema, tengo otro problema, y hay veces, y casi un 80%, la causa es la aplicación inadecuada, ¿no? Y un 20% es, por así decirlo, el producto. De repente el producto no es recomendable para esa zona, ¿no? O hay que tomar ciertas consideraciones antes de emplear. De verdad, si ahorita en este momento me están escuchando las personas que están ligadas a la fabricación de pinturas, ¿no? A la fabricación, comercialización de pinturas, de verdad, es importante que recojan todas las observaciones que tenemos en campo, ¿no? Hace hace un año me tocó evaluar un proyecto. Me invitaron ah, para, para evaluar, ¿no? A unos proveedores de pinturas, ¿no? Habían hecho unos tramos de prueba, eran algo de 7 competidores, ¿no? Y cuando yo miraba la evolución en el tiempo, era un poco extraño, ¿no? Y entonces conversé con las personas que hicieron la aplicación, ¿no? Pedí más información, algunas fotos, cómo las aplicaron, algunas fotos microscópicas, ¿no? Llegué a la conclusión eh, que el tramo de prueba no había sido correctamente ejecutado, ¿no? Entonces, yo justamente descalifiqué las pruebas, ¿no? ¿Qué ocasionó esto, no? Que los proveedores, los fabricantes fueron y me dijeron, no, ingeniero, me dice, usted está equivocado, no, usted no puede descalificar nuestro producto. Yo justamente les dije, señores, yo en ningún momento estoy descalificando un producto. Lo que estoy descalificando son las pruebas. Y ustedes son los más interesados en que ustedes son los que deben exigir que su producto sea aplicado bajo las mejores prácticas de aplicación, valga la redundancia. Entonces, yo a uno de ellos inclusive le dije, si yo sería tu jefe, de verdad, yo prescindiría de tu contrato, ¿no? Finalizaría tu contrato conmigo porque no estarías cuidando mi producto. Estás simplemente dejándolo que le apliquen como sea. Obviamente, si no tomo en cuenta esas consideraciones, voy a obtener cualquier resultado, ¿no? Es así que yo les recomiendo, ¿no? Y cualquier duda que tengan, pueden consultarme, como les dije. Yo, si no lo sé, obviamente, con toda humildad les diré,
desconozco el tema, ¿no? En este tiempo que llevo inmerso también dentro de otras actividades que yo realizo, no tengo, por así decirlo, el encargo de un área especializada, ¿no? ¿No? Y justo dentro de las áreas especializadas tenemos una subárea que está dedicado a lo que son las pinturas viales, ¿no? Entonces, eso es importante, señores, ¿no? Es importante que se conozca el producto, que se conozca las características del producto, que se conozca dónde se va a aplicar, ¿no? Cómo se va a aplicar, ¿no? Y obviamente quién lo va a aplicar o bajo qué equipos van a ser aplicados, ¿no? Esto realmente, si tenemos una buena aplicación, vamos a lograr que estas pinturas, pues, en vez de durar un mes, duren un año, ¿no? Duren un año y no estén pintando y pintando y pintando, a veces quincenalmente, mensualmente. Yo les recomiendo a todos los que se encuentran, a los que están o se dedican a lo que es el mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, ¿no? Evalúen. De repente hay que invertir un poquito más en algunas, en el tema de la aplicación, ¿no? Y que eso a la larga va a ser un ahorro, ¿no? Y también va a ser un beneficio para el usuario, porque la línea va a estar bien pintada, ¿no? Y eso va a contribuir a la seguridad vial en el país. Si actualmente se encuentra también algún funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, también igual le invito a revisar nuestra información, ¿no? Y si tienen alguna duda, igual eh, tienen la libertad de llamarme y consultarme, ¿no? Y yo sé que podemos mejorar en estos aspectos de la señalización, ¿no? Igual conozco a bastantes personas que dedican a este rubro, ¿no? Y constantemente tengo consultas, ¿no? Y los hago con todo gusto porque es importante, como les dije, ¿no? Contribuir con el conocimiento, con las experiencias que podamos tener en el área, ¿no? Y vamos a ganar todos en realidad, ¿no? Nuestros trabajos van a salir mejores y cuando viajemos por nuestras vías, realmente nos va a dar gusto ver una vía bien demarcada, correctamente aplicada, ¿no? Bien, por ejemplo, acá tenemos una evaluación de niveles de servicio del 2020, ¿no? Nosotros en el julio del 2019 lo dejamos, por así decirlo, para el color amarillo, dejamos un promedio de 350 milicandelas, ¿no? Entonces, para enero 2020, imagínense, ya habían pasado de julio a enero, ¿no? Cuando fuimos a medirlo, las marcas pues tenían 200, 270, 320, 317, 297. Prácticamente, aproximadamente había reducido 50 milicandelas, ¿no? Y el valor mínimo en el color amarillo nuevo es 175 y como repintado es 100 milicandelas. No, imagínense, ¿no? Después ya de varios meses, ¿no? Tenemos este nivel de retroreactividad, lo que no ocurre generalmente, ¿no? Imagínense, después de medio año, ¿no? Tenemos un excelente, ¿no? Resultados de la aplicación, ¿no? Eh, en el siguiente, por ejemplo, igual, ¿no? Tenemos julio de 2019 tenemos otros valores, ¿no? 321, 290, 333, 345. Prácticamente, imagínense, el color amarillo, que es el más sacrificado, por así decirlo, por la acción del tránsito, tenía prácticamente los niveles de retroefectividad de una base agua se mantenía, ¿no? Imagínense, es de verdad, yo les recomiendo utilizar la pintura base agua en los proyectos viales, ¿no? Siempre y cuando tengan en cuenta las recomendaciones del fabricante, ¿no? Y esto, imagínense, después de un año, eh, no realizar ningún pintando, pues es un ahorro tremendo, ¿no? Porque más o menos estamos hablando de un costo por metro cuadrado entre 10 y 14 soles, ¿no? Dependiendo
del lugar, dependiendo de las características del proyecto, ¿no? Ahí ustedes observan, ¿no? Un nivel en el control de los niveles de servicio, ¿no? Hemos obtenido estos valores para el color amarillo y para el color blanco. Imagínense, miren el color blanco después de 6 meses, ¿no? Y bien, si ustedes han verificado en la hojita que se les ha pasado, ¿no? Esa hojita va a ser importante para que lleven un control. Pueden, si son aplicadores, para que lleven un control interno. Si son supervisores, para que observen y vean si se están aplicando correctamente los aspersores adecuados, ¿no? La semana pasada me preguntaron qué herramientas utilizan, ¿no? Entonces yo les decía, puedo utilizar también lo que son los medidores de espesores, las galletas, ¿no? O puedo también utilizar también unos medidores de espesor eh, por diferencias de alturas, ¿no? Hay unos de una marca conocida, ¿no? Que primero hay que aplicarle en el vidrio y luego cuando seca, medir el espesor por diferencias. O también podemos usar también los equipos del Elcometer, ¿no? Pero las pruebas sí tendrían que ser pintadas, ser aplicadas sobre unas bases metálicas, ¿no? Para mediante mediante las señales de pulsos, estas se puedan transformar, ¿no? En espesores, ¿no? Pero lo que he aprendido como durante este tiempo es, yo personalmente hago las dos cosas, ¿no? Mido el espesor con la galleta en estado húmedo, ¿no? También mido en estado seco, pero adicionalmente a eso, o para mí el más confiable, es la medida de pesos, ¿no? Si ustedes practican con la hoja que se les ha dado, solo modifiquen el input, ¿no? La columna donde dice input, ahí solo modifiquen esos puntos y van a tener la salida, pues, los distintos espesores, ¿no? Inclusive se está considerando espesor de pintura seca, por ejemplo, con microesfera, ¿no? Una cosa es, por así decirlo, como dato de salida, un tema es espesor húmedo sin microesfera. Otro tema es espesor húmedo sin microesfera, pero en mils, ¿no? En milímetros mils. Otro tema es el espesor de pintura seca sin microesfera, o sea, seca sin microesfera, ¿no? Y espesor húmedo con microesfera, ¿no? Obviamente tenemos un desplazamiento por la aplicación de microesfera, ¿no? Y también tenemos finalmente el espesor de pintura seca con microesfera. Si ustedes notan la diferencia, el espesor de pintura seca sin microesfera con el espesor de pintura seca con microesfera, hay una diferencia aproximada de 3000. ¿Por qué? Porque justamente por el desplazamiento de volúmenes al aplicar la microsfera. Este es un aspecto teórico, ¿no? Estamos considerando que esto es una superficie totalmente plana y sin ninguna rugosidad, ¿no? Mientras el análisis sea en las mismas condiciones, ¿no? Podemos realizar cualquier ajuste posterior tomando en cuenta la rugosidad, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, observen, para pintura base agua, ¿no? La norma nos dice que debemos aplicar los 720 gramos por metro cuadrado. Para 1,80 gramos, por una densidad de 1,80 gramos por centímetro cúbico, revisamos nuestra hojita, un ancho de marca de 10 centímetros, un porcentaje de volumen del 60% y una tasa de microsfera de 480 gramos por metro cuadrado. Como input, ¿qué tenemos? Como salida tenemos que tenemos un espesor de película seca de 12.39 mils, ¿no? Y vamos a tener, si ustedes revisan, no está acá esto, e inclusive si pueden verificar, vamos a tener un rendimiento en metros cuadrados por galón aproximadamente de entre 9 y 9,40, ¿no? Si vamos a la base solvente, miren, para 720 gramos por metro cuadrado, para 1,40 gramos por centímetro cúbico, vamos a tener para un ancho de 10 centímetros, para un porcentaje de volumen en sólidos del 50% y para una tasa de microesfera en gramos por metro cuadrado de 480,
vamos a tener 12.57 mil, ¿no? El espesor de pintura seca con microesfera. Entonces, prácticamente tenemos el mismo espesor, ¿no? Con diferentes rendimientos. Por eso es que es muy, a veces nosotros particularmente, como les digo, ¿no? Un galón de pintura base agua cumpliendo la normativa, ¿no? Y un balón de pintura base solvente, tenemos una diferencia de 2 metros cuadrados, ¿no? Imagínense, ¿no? Si tenemos con la pintura base, si hacen el ejercicio con la hojita, van a obtener que la pintura base solvente eh, van a tener una tasa de 7.56, si no me equivoco, o 7.36. Y con una base agua van a tener algo de 9.37. Son 2 metros cuadrados de diferencia. ¿Eso qué quiere decir? Que un galón en longitud para un ancho de marca de 10 centímetros, vamos a tener una longitud de 20 metros por cada galón. Imagínense ustedes si van a utilizar 10.000, si tienen previsto utilizar 10.000 galones de pintura base solvente, ¿no? Si cambian de producto, ¿qué van a obtener? El mismo espesor, con las mismas características, ¿no? De acuerdo a la zona de trabajo. Si la zona de trabajo es una vía donde hay poca contaminación, ¿no? Ustedes prácticamente pueden optar por la base agua, ¿no? Y en las zonas urbanas, por así decirlo, pueden aplicarlo con la base solvente. Entonces, se dan cuenta que va a haber una diferencia en los rendimientos, ¿no? Y siempre yo les digo a los que aplican, la cantidad de microesfera por metro cuadrado no se saca en función del galón, ¿no? Se saca en función del área a pintar, ¿no? Algunos están acostumbrados, ¿no? Decir, no, yo uso 3,5 kilos por cada galón. Nos vamos a dar cuenta que para la base agua es 4.5 kilos por metro cuadrado, perdón, 4.5 kilos por galón. Y la base solvente va a ser algo de 3.5 kilos por metro cuadrado. Eso ustedes pueden hacer una comparación en la hoja. Esta hoja no es, en realidad es, esta hojita en Excel he tratado de ordenarlo para tener los resultados, ¿no? Esta es la hojita que inclusive, si son supervisores, deben exigirles a los aplicadores, ¿no? Decirles, a ver, ¿dónde está tu memoria de cálculo? Ah, es esta, ¿no? Si muestran ustedes esa, ¿no? Ya no va a haber ninguna observación, ¿no? No debe existir alguna observación. Básicamente, porque a veces veo que nos mandan, o veo a veces propuestas técnicas donde dicen, voy a aplicarlo a 20 mils, ¿no? Cumpliendo la normativa, a 20 mils. No, pero luego ellos mismos dicen, no, la pintura va a ser aplicada a 8 metros cuadrados por galón, es una solvente. Entonces no están cumpliendo, ¿no? Por un lado dicen que tienen un espesor y por el otro lado dicen que tienen otra tasa, ¿no? Una tasa que no está, que no es acorde al espesor, ¿no? Esto es importante. Con esta hoja se puede desvirtuar cualquier eso. Si les dicen, si un proyectista le dice voy a utilizar una tasa tal, ¿no? Ustedes piden la hoja técnica de la pintura, ¿no? Y copian los parámetros básicos acá en la hoja y les va a decir a qué espesor están aplicando. O si les dicen el espesor que están explicando, ustedes van a saber a qué tasa están aplicando. Si están o no están cumpliendo los 720 gramos por metro cuadrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá está lo que les manifestaba. Esto tenemos una pintura base solvente en la imagen del lado izquierdo. Si ustedes observan un círculo, ¿no? Y uno se pregunta, ¿por qué se forma ese círculo? Esa ampolla, ¿no? Como les decía, este es un día caluroso, ¿no? De bastante sol. ¿Qué ocurre? La pintura básicamente, como les dije, ¿no? Se forma esa película seca superficial que impide que los solventes salgan al medio ambiente. Y esto obviamente prácticamente se confina. Ustedes saben que los volátiles por el calor aumentan la presión y se genera esa ampolla, que sí o sí a veces se mantiene en ese tiempo o, sí, o hay veces erupción.
En la base de la derecha, en la imagen de la derecha, es una imagen microscópica. Si ustedes se dan cuenta, un cliente un día me llama y me dice, Francisco, mi microesfera estaba blanquita y ahora está negra, amarillenta. Ha cambiado de color, ha reaccionado con la pintura. Me dice asustado, entonces no estoy utilizando la microesfera adecuada. Dime cuál microesfera debo utilizar con la pintura. No, pero le digo, no, con calma. No, hay que ver qué ha pasado. No, pero me dice, no, mira, la microesfera está negra. No puedo hacer nada. Si voy a seguir pintando, voy a obtener lo mismo. Entonces lo digo, no. Hay un tema acá, importante. El tema, si ustedes se dan cuenta, en la parte superior existen unas microesferas eh, blancas, por así decirlo, se torna un color blanco. Lo que pasa es que justamente esto ocurre con las pinturas base solvente. Una las deja blanquita en el campo y luego estas se vuelven negras. ¿Por qué? Porque justamente la base del asfalto logra a chocar con la microesfera y porque la microesfera es translúcida, no, estas se tornan pues de color amarillento o color negruzco en algunos casos, ¿no? O estos, por así decirlo, reflejan el color del, del, de los residuos del curado del asfalto, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante. Y en esta situación, créanme que el nivel de retroreflectividad, si tú lo dejaste en 200 o 300, 250 aproximadamente para las bases solventes, finalmente después si bajo esta situación no va a llegar ni a 100 ni a 90 y vas a estar incumpliendo. Ahí se encuentra la microesfera, ¿no? Se encuentra la pintura, de repente no hay desprendimiento, pero el nivel de retroreflectividad no pasa, ¿no? Entonces ahí va la preocupación, ¿no? ¿Qué dice a veces el dueño del proyecto? Oh, tu microesfera no funciona, tu pintura no funciona, ¿no? Cuando uno a veces no conoce las características del proyecto. Por eso es muy importante, señores, conocer para qué proyecto necesitamos la pintura, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, miren, si ustedes se dan cuenta, en la imagen se muestra una pintura acrílica base solvente recién aplicada, ¿no? Esta es una pintura que cumple toda la normativa, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la distribución de las microesferas, de los microespejos que se van a formar, pues este es el fondo inicial, ¿no? O la imagen inicial de la aplicación. Y miren lo que ocurre después. Observen. No sé si se observa. Miren, algunas microesferas se han hundido, ¿no? Justamente porque les decía que es una base solvente, se emblandece el asfalto, pasa el vehículo, el neumático establece contacto con las esferas más grandes, ¿no? Y las hunde. ¿Por qué? Porque tiene la base prácticamente blanda. Y eso finalmente se desprende, ¿no? Y obviamente la retroreflectividad disminuye. También en esta imagen es importante, si ustedes observan, alrededor de las microesferas tenemos como unos anillos de pintura, ¿no? En realidad, cuando uno hace una aplicación, se generan algo así como volcancitos, ¿no? Por eso es que esa parte toma en contacto con el neumático, ¿no? Y por así decirlo, se autolimpia. Y entre ellas pareciera que la pintura se ha desprendido. No se ha desprendido. Si uno agarra y limpia o lava la pintura, va a volver al estado inicial, por así decirlo, pero con el defecto de esos cráteres que ustedes pueden observar. No, esto es 6 meses después, la pintura base solvente, por así decirlo, ¿no? Luego tenemos la siguiente imagen. Y esto es para una pintura acrílica base solvente inicial color amarillo, ¿no? Las dejas amarillitas, ahí no ves el fondo del pavimento, ¿no? Todo está correctamente aplicado, pero meses después, un mes después, observan esto. Miren, su marca, las microesferas ahora están negras. ¿Por qué? Por el ablandecimiento del asfalto, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es aplicado en una geometría sinuosa con rodas láser, una altura de 100 metros sobre el nivel medio del mar, temperaturas mínima de 14 grados,
se produce el hundimiento de la microesfera porque existe el emblanquecimiento del asfalto, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahora, de un color amarillo pasamos a un color amarillo a negro. Pero a veces la marca se nota amarilla, ¿no? Tú la ves amarilla, pero, y dices a simple vista, ¿no? Acá la microesfera más grande, por así decirlo, casi tiene 1 milímetro, casi 1 milímetro, que visualmente no lo notas, ¿no? Entonces uno ve la marca amarilla y dice, ¿por qué no paso? Es justamente por eso, porque tú, ese espejo que habías generado, la aplicación inicial, ya no se generan, no, ya no logramos ese espejo después de un mes. ¿Por qué? Porque las microesferas ya se hundieron, la pintura que le daba la retroreflectividad ya desapareció, ¿no? Eh, Ahora todas las microesferas se vuelven negruzcas, ¿no? Y ya la retro no pasa y hay que volver a pintar. Aun cuando todavía la pintura no ha sido deteriorada. Algo importante que hay que considerar es que las microesferas son las primeras en sacrificarse. Si no es, cuando empieza el deterioro, primero se sacrifican las microesferas, como se nota acá, y luego estas se desprenden, quedan los cráteres, y luego los neumáticos empiezan a deteriorarle a la pintura, ¿no? Y cuando eso hay veces la pintura está amarilla, se ve clara, una demarcación, la pintura amarilla se ve clarito, se ve nítido en el día, es porque no tiene microesfera. Una buena demarcación tiene un color un poco oscuro, por así decirlo, ¿no? ¿Qué tal? No sé si tienen algún comentario al respecto, alguna consulta. A ver, voy a ver el chat un momento, por favor. A ver, parece que están en el chat. Me pregunta Mike Pozo, ¿puede haber algún problema si se pinta de noche? No, señores, ningún problema. Solamente verifiquen el tema de la humedad, que la calzada no es que esté totalmente limpia, no hay ningún problema. Si ustedes tienen todos los mecanismos para pintar de noche, no básicamente lo que se incide a los proyectos es el tema de la seguridad, ¿no? Si ustedes pueden lograrlo eso, tienen unas cámaras de infrarrojo, por así decirlo, pueden aplicar sin mayor problema, ¿no? Eh, Edwin Franco nos pregunta, ¿su limpieza de asfalto antes de pintar con qué material la realiza, agua o algún aditivo? No es necesario, no, bueno, por la experiencia que tengo, todas las limpiezas las hemos realizado con aire a presión, ¿no? En algunos casos, cuando es eh, superficies ya con cierto nivel de contaminación, aquí usamos algún equipo mecánico o algunas escobillas, por así decirlo, mecánicas, ¿no? Es importante saber cuál es el nivel de contaminación. Si esa contaminación se puede remover por aire, se puede remover por agua, ¿no? O simplemente se puede remover por un barrido inicial, ¿no? Es importante porque también hay contaminación donde existe una impregnación de la sociedad en la marca, ¿no? Esa es un poquito más difícil de remover. Eso usualmente se remueve con agua a presión, ¿no? Sobre todo a veces en las zonas urbanas, donde la población deposita desechos, solventes, ¿no? Algunos residuos que se impregnan en la superficie. Es importante ahí, en esos casos sí, lavarlos, ¿no? Inclusive el tema del lavado es una actividad muy, eleva el costo de la aplicación por metro cuadrado, ¿no? Pero a veces es necesario en ciertas, aun cuando después la marca pueda nuevamente contaminarse superficialmente, pero luego estas también por mantenimiento se puede lograr, ¿no? Nuevamente, ¿no? Mientras esté bien aplicada, se puede recuperar la pintura, porque usualmente la microesfera le genera le genera, pues, lo que hace la microesfera es que le brinda una rugosidad, ¿no? Y usualmente a veces por las lluvias, ¿no?
estas pues tienden a atraparlos en un inicio, pues cuando la lluvia es baja, por así, de baja intensidad, tiende a atrapar las partículas contaminantes, ¿no? Y luego si es una lluvia ya más torrencial, bueno, estas luego desaparecen, ¿no? Eh, Observen, miren, la pintura acrílica base solvente, ¿no? Miren, yo les enseñaba hace un momento, decía, ¿no? Que estas se hunden y luego se desprenden. Ahí está, miren, ¿no? Ya se tornaron negras, totalmente negras, ¿no? Algunas ya observamos que están, pues, están, por así decirlo, ¿no? La evidencia, pues, que estas ya se desprendieron y se fueron, ¿no? También tenemos, imagínense acá, en la pintura acrílica base agua inicial, las dejamos así. Algo importante que quería mencionarlos, esta imagen que ustedes están viendo tiene una dimensión de 3 milímetros por 4 milímetros, ¿no? Si ustedes tienen un metro, ahorita pueden imaginarse cuál es el área de enfoque del microscopio, ¿no? Entonces, este es un microscopio de 500, de un aumento de 500x, 500, ¿no? Se observa pues acá una aplicación final. Eh, Hay veces, no sé si les ha ocurrido, esta imagen voy a también mencionar otro punto. Las pistolas de la microesfera y las pistolas de la pintura no deben ir muy pegadas, ¿no? Porque si no, en algunos proyectos cuando midan la retroreflectividad en el sentido del tránsito, van a tener un valor, en el otro sentido van a tener otro valor. Y esto ocurre porque la pistola, ¿no? Genera un micropulverizado, ¿no? Que mancha las caras de la microesfera, ¿no? Y esto pues impacta en el nivel de retroreflectividad en uno y otro sentido, ¿no? Bien, bien. Entonces, esta es una pintura acrílica base agua inicial, ¿no? Tiene una retroreflectividad de 350 milicandelas, ¿no? Y veamos, ahí, por ejemplo, utilizando un microscopio también pueden inclinarlo y verificar, ¿no? El anclaje, ¿no? Si efectivamente las microesferas se encuentran a un 60 a 40, ¿no? O sea, se encuentran bloqueadas mecánicamente, sumergidas, por así decirlo, ¿no? Eh, entonces, esta es una aplicación ideal, ¿no? Correcta, ¿no? Acá tenemos, está embebida un 60%, ¿no? Una presión de aplicación de aire, por así decirlo, de 25 a 30 PSI, ¿no? Inclusive entre 20 y 30 PSI por lo general, dependiendo de la boquilla de la microsfera, ¿no? De repente, en otra oportunidad podamos hablar de boquillas, ¿no? Pero es importante también los fabricantes de los equipos, ¿no? Dentro de los manuales indican, ¿no? Qué tipos de boquillas utilizar. Hace unos años, inclusive acá en el país, fabricamos en un torno unas boquillas de microsfera porque no lográbamos anclar con el equipo que teníamos, ¿no? Y fabricamos unas boquillas de 5 milímetros, que luego inclusive ya los fabricantes ya venden esas boquillas, ¿no? Entonces, fabricamos unas boquillas porque al hacer, habíamos calibrado todo nuestro equipo, pero no teníamos, o sea, teníamos la retroreflectividad, teníamos las tazas, teníamos todo, pero no teníamos anclaje, ¿no? Y si no lográbamos anclaje, prácticamente ese producto, en vez de durar, como le digo, un año, nos iba a durar un mes o a lo mucho 2 meses, por así decirlo, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? El procedimiento de calibración. El procedimiento de calibración prácticamente es iterativo, ¿no? Si tenemos que cumplir en todo. Tenemos que cumplir en tasa, ¿no? Y tenemos que cumplir en anclaje. Bajo esas dos consideraciones importantes, se puede probar un producto si funciona o no funciona para nuestras necesidades. Porque podemos tener toda la tasa, si lo hemos aplicado mal o no hemos logrado el anclaje, echamos a perder el proyecto. Miren, miren la pintura base agua 11 meses después.
¿no? En este caso es una geometría tangente, si bien es cierto, no hay mucho desprendimiento porque la geometría es tangente, los esfuerzos que se producen en las marcas básicamente son esfuerzos normales, ¿no? Son, por así decirlo, no hay una combinación de esfuerzos, de tracción, torsión, ¿no? O fricción, ¿no? En este caso, la geometría es tangente aplicado con rod láser a una altura de 4.000 metros sobre el nivel medio del mar, temperaturas hasta menos 6 grados centígrados. No se produce hundimiento de la microsfera porque no existe el emblandecimiento del asfalto, porque no son visibles, ¿no? Lo que les decía como características principales de las pinturas. 11 meses después, eso es lo que encuentro, ¿no? Básicamente tiene un color, no es el mismo color, ¿no? Esto es básicamente porque ya tiene un nivel de contaminación, ¿no? Por impregnación de partículas o por manchas o por suciedad, producto de la precipitación, ¿no? Entonces, acá nuevamente, otra zona, miren, se han desprendido una que otra, se ha hundido, pero por lo general se mantienen en su misma posición, ¿no? Se pueden hundir algunas, pero no es por el emblandecimiento del asfalto, sino puede ser porque todavía al momento de abrir el tránsito, algunas no han secado, el proyecto no ha secado aún, ¿no? Bien, esto es en cuanto al tema de las diferencias entre la pintura base agua y base solvente. Bien, voy a revisar el chat porque tenemos otra consulta. Eh, a ver, vamos a leer las consultas que nos hacen, ¿no? Bien, me preguntan, ¿cada qué tiempo se tiene que hacer el mantenimiento de la pintura? Interesante la pregunta, ¿no? El mantenimiento, en realidad, no puedo yo decirlos un periodo determinado. O esto obedece a las características propias de cada proyecto. Por ejemplo, en la sierra, donde tenemos mayor cantidad de precipitaciones, ¿no? A veces la pintura sola se autolimpia, ¿no? Cuando llueve, a veces estas se contaminan por material, por polvo, por material granular, por arenillas, y cuando llueve, estas se limpian, ¿no? Lo que no ocurre a veces en la costa debido a que no hay lluvia, o las lluvias son mínimas, por así decirlo, la precipitación, las zonas con neblina, ahí sí de verdad se contaminan pues en un mes, por así decirlo, ¿no? Si nosotros existen pues zonas de la costa, ¿no? Donde existe bastante neblina, ahí de verdad la contaminación es altísima. En un mes uno deja la pintura bien aplicada, unos 500 milicandelas, en un mes prácticamente no se nota nada la pintura. ¿Y por qué no se nota nada la pintura? Porque justamente el material, el material contaminante se deposita sobre la marca, ¿no? Y hace que éstas pierdan la retroreflectividad. ¿Y qué hay que hacer? Lavarlas a veces, porque en la costa ustedes saben que no tenemos pues lluvias, ¿no? Que las autolimpian. Lo curioso es que la costa, las marcas que se encuentran en el centro de la calzada cuando son autopistas, pues estas difícilmente se contaminan. Sí se deterioran, pero no se contaminan por suciedad, ¿no? Estas, por lo contrario, se autolimpian con los neumáticos de los vehículos, ¿no? Los que son las marcas laterales, sí, como están cerca a las bermas, y estas bermas a veces contienen residuos particulados, polvo, tierra, ¿no? Pues fácilmente llegan hacia la marca lateral, ¿no? Como les digo, va a depender de cada proyecto. Existen en la sierra, sobre todo, a veces eh, no hay que hacer ninguna limpieza, ¿no? Sobre todo cuando la calzada, a veces encuentras, hay un bordillo o el nivel de la calzada, se encuentra del carril, a veces se encuentra por encima del nivel de la verja, ¿no?
ese es respondiendo a la pregunta que en qué tiempo, ¿no? No existe un tiempo, ¿no? Y a veces es importante realizar el análisis si es que la pintura se ha deteriorado o simplemente se ha contaminado superficialmente. He tenido también un cliente me llamó y me dijo, Francisco, mi pintura ya no hay, se ha deteriorado totalmente. Cuando fui al proyecto me dice, mide 30 milicandelas. Y cuando lo lavamos con un poquito de detergente, ¿no? Con detergente industrial, ¿no? Y con una escobilla de cerdas finas, ¿no? O de zapato usualmente, logramos obtener la retroreflectividad después de un mes de 30, obtuvimos nuevamente 400, ¿no? Simplemente había que dejar que se seque la pintura, ¿no? Porque la retroreflectividad debe ser medida eh, cuando la marca es totalmente limpia. A ver, tenemos acá otra pregunta que nos dice, en pisos con cerámica, ¿qué tipo de pintura se debe aplicar para la señalización horizontal? ¿No? Bueno, en este caso es importante saber qué tipo de textura tiene la cerámica, ¿no? Si es una textura quizás lisa, se puede aplicar cualquiera de los dos productos, pero siempre y cuando tenemos que buscar la rugosidad. Siempre hay que brindarle una rugosidad a la superficie que vamos a aplicar, ¿no? No sé en qué situación quería aplicarlo con cerámica, ¿no? Pero es importante, como le digo, tenemos que sí o sí lograr cierta rugosidad de la superficie. De repente, si no la tiene, habría que hacer, no sé, se me ocurre, ¿no? Un prelijado, ¿no? Con algún dispositivo abrasivo, ¿no? De repente con un granallado, por así decirlo, si es un proyecto especial, ¿no? La idea es que esta no se desprenda pues superficialmente, ¿no? Bien, esas son las consultas que me hacen, ¿no? A ver si los organizadores, por favor, pueden abrir los micros para que los hagan, para que hagan las consultas directamente, ¿no? Pueden realizar sus preguntas.
Hola, hola, hola. ¿Me copian? Disculpen. Hola, ¿me copian? Sí, sí, lo escuchamos. Ya, listo. Como les decía, el cálculo de la tasa de pintura microsfera y velocidad de aplicación según la MTC. Primero, lo que hago es, paso número 1, peso la cantidad de pintura en un minuto, ¿no? Controla la presión, el tipo de boquilla, ¿no? El número de boquilla. Y en el punto 1, imagínense como ejemplo, he pesado en un minuto 5.234 gramos por minuto, ¿no? Entonces, ese peso yo le divido entre 720 gramos por metro cuadrado y se obtiene la cantidad de metros cuadrados por minuto. Ejemplo, ¿no? Entonces, yo tengo un peso de 5.234 dividido entre 720, tengo 7.325 metros cuadrados por minuto. Si yo tengo, esa es la cantidad en área por minuto. A esta cantidad se divide entre el ancho de la línea, por ejemplo, entre 0.10 y obtenemos la velocidad de aplicación, ¿no? Obtenemos la velocidad de aplicación en metros por minuto, O sea, estamos a 73.25 metros por cada minuto. Esto la podemos convertir a kilómetros, ¿no? Y obtenemos que la velocidad en kilómetros es 4.39 kilómetros por hora, ¿no? Aplicando, pesando en un minuto y a esta velocidad, vamos a lograr aplicar la tasa que hemos dicho que vamos a aplicar, ¿no? La tasa que nos exige el MTC, ¿no? Y para garantizar la homogeneidad, la velocidad debe mantenerse entre 4.39 más menos 0.5, o sea, entre 4 y 5 kilómetros por hora, ¿no? A veces es imposible mantener una velocidad de 4.39, pero mientras te mantengas entre 4 y 5, vas a aplicar la cantidad deseada técnicamente, ¿no? Y el quinto paso para calcular la cantidad de microesfera, multiplicar simplemente el resultado del segundo paso por 480. O sea, debemos pesar en un minuto 3.52 kilogramos por minuto, ¿no? Y a ver, en el peso de 5.234 gramos por minuto, más o menos es un peso de un galón, ¿no? De un galón en base solvente, por así decirlo, ¿no? Es un poquito menos, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo práctico que ustedes pueden reproducirlo en campo cuando vayan a supervisar o vayan a hacer sus aplicaciones, ¿no? Este procedimiento de calibración, lo que va a hacer es que se utilice el material, que los cálculos en términos de cantidades para un proyecto de cierta área, ¿no? Van a ser la cantidad deseada. No va a haber muchas sobras, por así decirlo, ni va a faltar ni va a sobrar, ¿no? Ahí consideramos un porcentaje, un 2% de la microsfera, y puede ser, un 2% para la pintura y un 2.5% la pintura. Podríamos considerar 2.5% de margen para cada producto, ¿no? Entonces, con eso garantizamos, ¿no? La cantidad de materiales para cierto metraje, por así decirlo, ¿no? Bien, señores, ha sido un gusto, de verdad, estar con ustedes. No voy a responder las últimas preguntas. Por favor, a los administradores que abran los micros. Eh, A ver, me preguntan por acá, me dicen, ¿cómo medir el anclaje de la microesfera en la tapa de pintado? Efectivamente, les digo que eh, en la etapa de pintado básicamente utilicen un microscopio, ¿no? Un microscopio, si bien es cierto el microscopio pueden verlo en planta, pero si ustedes se inclinan
y apagan la luz del microscopio, al menos que yo tengo, tiene una luz. Si ustedes apagan la luz e inclinan un ángulo aproximadamente de 45 grados al equipo, van a ver, por así decirlo, en tres dimensiones, o van a ver el anclaje, en, a qué nivel está anclada la pintura. Obviamente van a ver en media luna, van a ver la parte que está expuesta. Si ustedes ven el círculo entero, prácticamente no ha habido ningún anclaje. Pero si ustedes observan media luna, por así decirlo, ya prácticamente eh, está anclando más de un 50%, ¿no? Como se muestra en la figura, como he mostrado en la figura, como se muestra en esta figura, ¿no? En esta figura, ¿no? En esta figura, si ustedes se dan cuenta, la parte expuesta están en forma de media luna, ¿no? Entonces ustedes se dan cuenta que existe pues un anclaje, miren, ¿no? Vean unas que otras están de repente a un 50-50, pero el resto no está a un 60-40, ¿no? Yo siempre verifico de verdad no he encontrado otro método hasta la fecha. Si alguien la tiene, sería interesante que nos lo compartan el tema del anclaje, pero de repente podríamos usar una pegatina, quizás, ¿no? Algún material adherente para después del secado ver si al colocar sobre la marca, quizás extrae a las microesferas, ¿no? Pero cuando está a un 60%, estas están bloqueadas mecánicamente, ¿no? Yo utilizo, como les digo, el método que utilizo es con el microscopio, ¿no? Gracias al ingeniero Ricardo, al ingeniero Gary, un saludo para él. Me indica que no había audio hace un momento, ¿no? Bueno, entiendo que ahorita sí está, ya me escuchan todos, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta, por favor. Abramos los micros. El material del día de hoy igual se los voy a pasar a los organizadores, ¿no? Para que pueda ser distribuidos a todos los asistentes, ¿no? Si sobre ello existe alguna consulta, pueden escribirme por interno. No sé si pueden pasarlos, por favor, mis datos a los administradores, al grupo, a, a todos los asistentes, por favor, y pueden consultarme sobre estos temas, ¿no? En realidad son una serie de temas, si uno quiere llevar un curso bien detallado del tema, ¿no? Entonces, en realidad hay muchas cosas que no hemos tocado el día de hoy, pero he tratado de resumirlas y de compartir con ustedes la experiencia que tengo en esta área, ¿no? En esta área de la señalización, ¿no? Entonces, pueden utilizar las hojitas, tanto el Excel como estas hojas para verificar, como les digo, sus anclados. Yo ahorita no tengo, creo que por ahí tengo una foto del equipo, ¿no? Del microscopio que tengo. El microscopio para, yo utilizo una aplicación que se llama, a ver un momentito, por favor, para darles el dato exacto. Bien, yo utilizo la aplicación. Bueno, yo tengo un microscopio de Zoom 500X, ¿no? Que puedo conectarlo a mi celular mediante un conector OTG, ¿no? Y instalo la aplicación. Un segundo. Instalo la aplicación MS
MS Copes, ¿no? Y con ello, pues, puedo utilizar mi celular, puedo hacer esas capturas de las imágenes, puedo grabar videos de todo videos de todo lo que microscópicamente estoy observando, ¿no? Igual a los organizadores les voy a pasar un videíto ahí para que vean lo que puede hacer este equipito, ¿no? Y realmente es importante también ver lo que estamos haciendo, ver lo que estamos aplicando, cómo lo estamos aplicando, ¿no? No solamente es, lamentablemente la vista no puede notar estas imágenes microscópicas, o hay veces cuando el microscopio uno lo pone en planta, ¿no? Solamente las ve en planta, ¿no? Y uno no nota si está anclado o no está anclado. Lo que simplemente se puede observar es la distribución de las microsferas, ¿no? Pero más no se puede observar otra situación, otras particularidades, ¿no? Por ejemplo, ahí en la imagen que ven ustedes, yo observo, si alguien se da cuenta, es minucioso, hay una microsfera que está flotando, ¿no? ¿No? Y como que casi no se nota, como les digo, cuando la microsfera está anclada, tiene tiene un color ligeramente amarillo oscuro, no amarillo negro, ¿no? Eh, bien, entonces, si no hay más consultas, si no hay más consultas al respecto, de mi parte ha sido un gusto, un agradecimiento especial al Centro de Especialización Profesional, CEDAT, ¿no? Por invitarme a dictar este curso. De repente, más adelante vamos a ver otros temas, de acuerdo al interés, pues, de cada proyecto, ¿no? De mi parte, no sé si hay alguna consulta adicional o ya dejo Ingeniero, ¿qué doy tal? la Buenas palabra noches. a los organizadores. Sí, adelante. Sí, ingeniero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, simplemente para decirles, muchas gracias por el curso, muy interesante el tema, muy didáctico en su explicación, muy preciso también. La verdad que me gustaría que ¿cómo se llama? En este caso, la empresa que está sirviendo el curso en esta oportunidad gratuitamente, sería mejor, sería también que se complemente con otros temas, como por ejemplo, podría ser el uso de los tipos de herramientas o máquinas para hacer el pintado lineal, ¿no? Como por ejemplo calibración, boquillas, cuántos tipos de boquillas, el ángulo de boquillas, para poder complementar. Sería muy interesante, ¿no? Que la empresa CEDAT, por ejemplo, lo tome esa iniciativa. Eso uno. Y dos, me gustaría también que brinde usted información, más que todo su teléfono, ingeniero, para poder de repente hacer unas consultas más adelante, ¿no? Y punto tres, con respecto pues a la certificación, no sé, bueno, en mi caso sí yo voy a necesitar esa certificación. No sé si se podría esa certificación adicionar un costo para el envío en físico, esa certificación. Nada más que eso, ingeniero, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes, gracias por sus palabras. Como digo, espero que me hayan entendido, ¿no? Y si algo nos ha faltado, mil disculpas, ¿no? Hay veces, las disculpas del caso, hemos tenido un poco de impedimento por el tema de la señal, ¿no? Y bueno, no, esto no ha sido una limitación, ¿no? Para poder compartir con ustedes. Gracias por sus palabras, ¿no? No sé si alguien más desea hacer uso de la palabra, si no ya damos por finalizado el curso, ¿no? Ah, ingeniero, me olvidaba, sería bueno las diapositivas que las envíe de las dos clases, por favor. Sí, claro, no sé si los organizadores, yo ya les pasé las diapositivas, ¿no? De la primera clase. Ahora voy a hacer las correcciones de texto en esta última y se las paso también, ¿no? No sé, a ver, por favor. Muy buenas noches. Agradecer de parte de la empresa CEDAT al ingeniero Francisco Sopla Maslucán
por el curso que nos está brindando, muy interesante. Y sí, como nos han dado las sugerencias, vamos a realizar esos cursos coordinando con el ingeniero. Todas las diapositivas les voy a pasar al WhatsApp. Si no, avísenme o envíenme un mensaje al número que les he enviado por chat. Ahí les estaré enviando, ¿ya? Tal vez los que no están dentro del grupo, envíen un mensaje a este número que envió por el chat y les voy a enviar toda la información que el ingeniero ha proporcionado. Muy buenas noches, muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches.